Muchísimas gracias, muy buenas noches. Primeramente, doctor Eric Flores Zapana, siempre agradecidos por este espacio en el cual se nos brinda la posibilidad para que podamos compartir, pues, no solamente conocimientos, sino también experiencias y replicar también ciertos conocimientos que hemos adquirido, no solamente de forma académica, sino también dentro de nuestra formación a nivel laboral, ¿no? A todos nuestros participantes, pues, un agradecimiento por haber confiado nuevamente en estos cursos de especialización que organiza la Dirección de Posgrado de la Universidad Pública del Alto, que realmente está apostando por el desarrollo, pues, de los profesionales y también de los estudiantes, ¿no? En ese sentido, habiendo ya pues dado estas palabras iniciales, el día de hoy voy a compartir con ustedes un tema referido a lo que es el tema municipal dentro de este curso de especialización en gestión pública. En ese sentido, y pues poniendo las reglas del juego previamente, les voy a solicitar que tengan cuidado con los micrófonos para no perjudicar, ¿no?, esta labor que tenemos. Segundo, si tienen alguna pregunta dentro de lo que es el desarrollo del curso, dentro del desarrollo de esta clase que vamos a dar, pueden realizarlo mediante la cajita de chat. En la parte de abajo podrán observar, ya tenemos una cajita de chat, dentro de la cual ustedes pueden poner las preguntas, si hay alguna duda que de pronto quieren que vayamos resolviendo, o alternativamente tienen alguna sugerencia, algún material que quieran solicitar. Ya entrando en materia, bueno, ya creo que me han habilitado la posibilidad, efectivamente. Acá tenemos, este es un material que he preparado pues, para ustedes para poder tocar este tema. Creo que ya lo tienen en primer plano. Bueno, para empezar a hablar acerca de este tema, nosotros tenemos que empezar a hablar de conceptos un poco básicos, ¿no? Tenemos que ver que el desarrollo de este curso ha ido tomando diferentes temáticas que tienen que ver justamente con esta gestión pública y dentro de los temas, uno de los temas más importantes es ese referido a lo que es la gestión pública municipal. Y este tema, pues, para poder comprenderlo a cabalidad, tenemos que empezar a hablar desde una perspectiva inicialmente constitucional. Todos los temas que vamos a ir tocando tenemos que entenderlos desde nuestro ordenamiento interno y desde nuestra norma superior, desde nuestra dentro de nuestra ley superior, dentro de nuestra constitución política del Estado, que va a ser la ley que nos va a dar los lineamientos para que podamos nosotros de forma interna realizar no solamente la gestión, la organización, sino también establecer los principios y los lineamientos en los cuales nos tenemos que regir. En ese sentido, podemos establecer primero el tipo de constitución que tiene Bolivia, que se ha constituido en un Estado unitario, en un Estado social de derecho plurinacional comunitario. Esas son las características, ese es el tipo de Estado que tenemos, un Estado libre, independiente, soberano, democrático, intercultural. Dentro de las características principales, estas características de denominarse como un país de carácter democrático, ya nos genera pues a nosotros el lineamiento acerca de cómo nosotros decidimos el desarrollo de nuestro país, cómo tomamos decisiones a nivel país, a nivel Estado, cómo lo realizamos a partir de una democracia de carácter representativo. En ese sentido, tenemos que reconocer ese carácter intercultural, ese carácter descentralizado, ya que Bolivia es un país que tiene un territorio bastante vasto, al mismo tiempo tiene dentro de esa constitución, tenemos diferentes tipos de culturas, tenemos diferentes naciones, inclusive dentro de este Estado plurinacional boliviano, y es por eso que inicialmente se ha reconocido este nivel de interculturalidad
que va a generar que cada municipio, cada espacio geográfico delimitado pueda tener pues características diferentes y pueda tener una organización de igual manera de forma diferenciada, y esto está reconocido previamente con carácter previo a cualquier otra normativa, ¿no? En ese sentido, también tenemos la característica de que somos un Estado descentralizado, con autonomías, es decir, ya vamos a hablar un poquito más adelante de las autonomías, qué son, a qué se refieren, cómo reconocemos estas autonomías y cómo las hemos ido aplicando. Bolivia se funda en esa pluralidad, en ese pluralismo político, económico, jurídico, cultural, lingüístico, dentro del proceso integrador del país. No nos olvidemos que que se ha denominado nueva Constitución Política del Estado, justamente ha buscado recoger no solamente sus saberes ancestrales, sino reconocer esos conocimientos que ya existían en base a la organización previa, y también reconocer pues a esas naciones, a esos pueblos, esa pluriculturalidad, reconocer saberes previos y reconocer estas organizaciones, dándoles un papel protagónico dentro del funcionamiento de este Estado social de derecho plurinacional. En ese sentido, ya estableciendo las bases de cómo vamos a nosotros constituir estas características de este Estado boliviano, ya podemos nosotros establecer cómo vamos a organizarnos de forma territorial. Y la Constitución, siendo bastante clara, pues establece ya esas estructuras de organización dentro del Estado en la parte tercera, en la estructura y organización territorial del Estado, en un título denominado Organización Territorial del Estado, en la cual define la división política territorial del Estado, así como que Bolivia se organiza territorialmente inicialmente en departamentos. Tenemos 9 departamentos, luego cada uno de los departamentos se divide en provincias. Estas provincias también tienen municipios y también reconocidos territorios indígenas originarios campesinos. Ya en este artículo 269 ha establecido no solamente la existencia, sino también el reconocimiento constitucional de esta organización territorial, en la cual se ha incluido también estos territorios indígenas originarios campesinos. Y partiendo de esta norma suprema, de esta norma superior, nosotros también podemos ver que en el artículo 272 ya la Constitución sabiamente ya nos señala qué son estas autonomías, ¿no? Habíamos dicho que íbamos a hablar acerca del concepto de una autonomía. Y esta autonomía, ya que también se encuentra establecida precedentemente en nuestra conformación, en nuestra Constitución, tenemos que conocer qué es para el Estado boliviano esa autonomía. Y esa autonomía implica, primero, la elección directa de sus autoridades por ciudadanas y ciudadanos. Un reconocimiento expreso de ciudadanas y ciudadanos que participan dentro de este proceso de elección de las autoridades. Segundo, también establece que esta autonomía le da la posibilidad de realizar la administración de sus recursos económicos. Es decir, teniendo ya esta situación, entonces estamos nosotros estableciendo esta autonomía para que estas pequeñas o denominadas entidades territoriales ya puedan administrar esos recursos económicos que generan. Entonces, generando una situación mayor de paridad con relación no solamente al manejo, sino también con relación a la administración y el destino que se le va a dar con relación a esos recursos económicos. En ese sentido, también le da el ejercicio de facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas.
una misión muy importante referida a esta misión fiscalizadora, ya que le da la posibilidad también de poder ingresar en ese aspecto en el cual de forma interna se van a dar estos procesos internos en los cuales también se va a realizar un control pormenorizado con relación a el destino de estos fondos, con relación a la ejecución de estos proyectos que se habían dado dentro de esta organización que se plantea. En ese sentido, esta autonomía se puede dar por los órganos del gobierno autónomo. ¿En qué ámbitos? En el ámbito de su jurisdicción, de las competencias y de las atribuciones que tiene. Más adelante vamos a hablar acerca de las competencias, qué es lo que son, qué tipo de competencias tenemos, pero ya acá tenemos prácticamente una conceptualización que nos señala efectivamente cómo nosotros entendemos estas autonomías. En el desarrollo de estas competencias, dicen, no se delega una ley, sino que la misma Constitución es la que determina para estas entidades territoriales autónomas, entre ellas la de carácter municipal. Y ya también tenemos nosotros, se ha desarrollado lo que es la ley marco de autonomías, que como su nombre pues lo dice o como su nombre lo señala, se ha establecido unos lineamientos para poder incorporar estas autonomías en los diferentes municipios, ¿no? En ese sentido, la ley marco de autonomías y descentralización, ese es el título que tiene, regula este procedimiento para la elaboración de estatutos autonómicos y de cartas orgánicas. También establece la transferencia y delegación competencial. ¿Cómo va a ser este régimen económico-financiero? ¿Cómo va a ser esa coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas, ¿no? Esto está establecido en el artículo 272. Bueno, me indican que no se escucha muy claro, vamos a tratar de mejorar. Ahora sí, si me escucha más claro, por favor, a ver, vamos a tratar de mejorar el micrófono. Bueno, vamos a tratar de mejorar esa situación. Para poder entender estas autonomías, nosotros tenemos que entender cómo se ha establecido este nuevo modelo de Estado, ¿no? Llamémoslo. Este modelo de Estado en el cual primero se encuentra el gobierno central, las prefecturas y los municipios. Ese es un Estado descentralizado. Y acá con un esquema, con un mapita que tienen, van a poder entender más o menos cómo se da esta descentralización y a partir del nivel central, quiénes se encuentran alrededor, ¿no? Podemos ver un gobierno de carácter regional, los gobiernos de carácter departamental, las autonomías indígenas originarias campesinas y los gobiernos de carácter municipal. Entonces, en ese sentido, pueden observar que existe una organización, pero de carácter descentralizado. Esta organización territorial boliviana también habíamos visto que primero se ha separado, primero se hace esa división geográfica por departamento y se establece la existencia de 9 gobiernos autónomos departamentales. Luego viene el tema de las provincias, que las provincias, sus características es de que no tienen una organización institucional. En realidad, estas provincias cuentan con estas denominaciones para poder agrupar los municipios, ¿no? Y ya los municipios sí cuentan, tenemos nosotros 338 gobiernos autónomos municipales y una autonomía de carácter regional. Y como territorios indígenas originarios campesinos, tenemos un gobierno indígena originario campesino. Esa es la forma
en la cual actualmente tenemos esta descentralización, estas autonomías. Como lo habíamos referido previamente, esta autonomía tiene que aplicarse con relación a la elección de las autoridades. Y esta autonomía pues hace que de forma interna puedan organizarse y puedan pues realizar un ejercicio de esa democracia representativa que se encuentra aplicada en la elección de las autoridades que lo realizan de forma interna. Segundo, con relación a la administración de los recursos que cada municipio, por ejemplo, pueda generar y que tiene que tener una organización, una gestión, una planificación de esa administración de recursos que va a tener la libertad, la autonomía de poder realizarlo de esa manera sin que intervenga pues el gobierno central, ¿no? También cuenta con la autonomía en el ejercicio de sus facultades. Esta autonomía le da la posibilidad de poder de forma interna hacer una organización en el cual va a establecer facultativamente cuáles son las actividades que va a desarrollar dentro de los municipios. Y también podemos establecer a nivel de competencias, ¿no? Entonces podemos ver que esta autonomía tiene principalmente estas aplicaciones. Y para poder entender estos principios rectores de las autonomías, primero, como habíamos mencionado, el tema de que exista una elección directa de las autoridades por los ciudadanos, tanto como son, por ejemplo, las autoridades ejecutivas, deliberativas, para cada tipo de autonomía, puede ser de carácter departamental, municipal, autonomía indígena y regional. En ese sentido, tenemos esta situación que se va a poder dar en cada una de las autonomías, ¿no? Primero está ese elemento democrático, ese ejercicio que faculta que se pueda realizar esta elección. Segundo, si alguien me aclara por favor el tema del micrófono, si ya ha mejorado, les rogaría, porque bueno, internamente me han indicado que no se estaría escuchando, pero quisiera que me lo aclare. Avancemos. También se aplica como un principio rector dentro de lo que son los órganos ejecutivos y el órgano deliberativo, se fundamentan en principios de independencia, cooperación y coordinación, porque es muy importante que exista pues esta coordinación para que se pueda tener un resultado buscado, ¿no? La cooperación para que de forma conjunta puedan realizar estas acciones, pero que cuenten también con la independencia en el desarrollo de esas actividades. Entonces, estos fundamentos de estos órganos ejecutivos y deliberativos generan la posibilidad de que se pueda realizar este trabajo de tipo coordinado. Otro de los principios rectores es el ejercicio competencial y reglamentario. Los órganos legislan sobre la base de las competencias y la autonomía regional es la única autonomía que no tiene esa facultad legislativa. Es decir, las autonomías departamentales, municipales, indígena, originario y campesino cuentan con esta facultad. Y todos los órganos ejecutivos tienen esa facultad de carácter reglamentario, con relación que esa administración es propia de cada uno de los municipios, ¿no? En ese sentido, tenemos las tasas, los patentes y tenemos otros que se generan con relación a lo que es esta administración de recursos. Es decir, cada municipio puede generar sus propios recursos y también puede administrarlos
de acuerdo a esta planificación que se va a dar más adelante, ¿no? Y ya en ese sentido entramos a cómo se va a dar ese ejercicio competencial. Y ese ejercicio, para definir qué es, va a ser ese proceso a través del cual las competencias asignadas van a ser pues materializadas como políticas públicas mediante el ejercicio de sus facultades. Ahí tenemos lo que son las competencias legislativas, reglamentarias y de carácter ejecutivo. Por ejemplo, un simple ejemplo con relación a esta competencia ejecutiva, tenemos ahí la elaboración del POA, que lo pueden realizar los municipios como ese programa operativo anual en el cual van a desarrollar todo lo que quiere proyectar el municipio dentro del transcurso de un año. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, esa es una competencia, por ejemplo, de carácter ejecutivo. Y ya para poder hablar de qué tipo de competencias nosotros tenemos 4 tipos de competencias. Una competencia de carácter privativa, una competencia exclusiva, una competencia de carácter compartida y una competencia de carácter concurrente. En ese sentido, viendo cada una de ellas, primero vamos a ver las competencias de carácter privativo. Estas competencias son indelegables, son intransferibles y corresponden a ese nivel central del Estado. ¿Por qué? Porque tienen un carácter estratégico de defensa y de unidad del Estado. Es decir, no pueden ser desarrolladas, por ejemplo, con una autonomía departamental, como con una autonomía regional, ni tampoco municipal. Son autonomías exclusivas del nivel central. Por favor, Carlos Cornejo, creo que está con el audio. Y estas competencias, reitero, son indelegables, son intransferibles. No se pueden transferir, no se pueden delegar. Y el objetivo es justamente esa unidad del Estado, ¿no? Dentro de las competencias exclusivas, tenemos aquellas que recaen en un solo nivel del gobierno, ¿no? Estas sí pueden ser de carácter delegable o pueden ser transferibles, pero solamente con facultades reglamentarias y ejecutivas. Es decir, no tienen el nivel de legislación, ¿no? Solamente tiene esas dos características que pueden ser delegadas a nivel de su reglamentación y a nivel de su ejecución. Tanto con relación a las competencias compartidas son aquellas en las que la legislación básica nacional se reserva al nivel central del Estado. Es decir, nosotros tenemos la norma que rige para todos los estantes y habitantes del Estado plurinacional de Bolivia, ¿verdad? No podemos, por ejemplo, buscar que existe una normativa de forma diferenciada, por ejemplo, en el ámbito de carácter sancionatorio, que sea de forma diferenciada para un municipio y para otro en Estados Unidos, en el cual tienen estados, y en cada uno de los estados, pues generan ellos una legislación específica, una regulación con relación a ciertas conductas delictivas. Por tanto, en algunos estados se sanciona de forma mucho más drástica, por ejemplo, el consumo de drogas, el tráfico de sustancias controladas, como por ejemplo en otros estados es permitido. Pero nosotros tenemos una legislación básica nacional que está reservada a ese nivel central del Estado, ¿no?
también la legislación de desarrollo y, sin embargo, esa reglamentación, esa ejecución, que ya es de forma interna, corresponde a los gobiernos autónomos, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos ver en esta tablita que cuenta en el nivel central, ya todos compartimos esa legislación básica, en la departamental en desarrollo se puede dar, en la municipal en desarrollo y también en la indígena originaria campesina cuando nos referimos a reglamentación o a niveles de ejecución. Entonces, en ese caso, vemos que existe una competencia de carácter compartido. Por último, las competencias de carácter concurrente son aquellas que están sujetas a la legislación nacional. Corresponden a los gobiernos autónomos esta reglamentación y esta ejecución, como lo habíamos visto, ¿no? Entonces, concurren porque están al mismo tiempo que estas al mismo tiempo también existen para los gobiernos autónomos con relación a la reglamentación y a la ejecución. Es por eso que se denominan competencias de carácter concurrente. Existen para ambos niveles. En ese sentido, de igual manera, en este cuadro van a poder observar que con relación al nivel central tenemos en la legislación que van a ser ellos los que van a determinar de forma exclusiva, pero a nivel de reglamentación y de ejecución sí se puede otorgar esta competencia a lo que son las autonomías departamentales, regionales, municipales o indígena originario campesino, ¿no? Ahora, ya viendo el tema de las autonomías, se ha establecido la creación de estas cartas orgánicas municipales y también corresponde a los estatutos autonómicos. En ese sentido, la ley 031, que es la ley que va a reglamentar esta ley que habíamos denominado ley marco de autonomías, ley de descentralización, ya en su artículo 60, esta ley establece que el estatuto autonómico es la norma institucional básica de las entidades territoriales autónomas. Tiene una naturaleza rígida, es de cumplimiento estricto, tiene un contenido pactado, ¿no? Ya existe una organización y esta ha sido reconocida y también ha sido amparada por la Constitución Política del Estado. Por eso que hemos partido de esta norma suprema y este estatuto autonómico se constituye como parte integrante del ordenamiento jurídico, ¿no? Y lo que es en realidad, lo que va a expresar es la voluntad de los habitantes, ¿no? Define tanto los derechos, los deberes, establece cuáles son las instituciones políticas de estas entidades territoriales autónomas, cuáles son las competencias, quién financia estos, cuál es el procedimiento a través de los cuales los órganos de esta autonomía van a desarrollar sus actividades y cómo se van a relacionar con el Estado. Entonces, podemos observar que ya este estatuto autonómico se va a constituir en esa norma institucional básica, ¿no? Llamémoslo como una mini constitución política. ¿Por qué? Porque va a generar toda esa configuración que tiene que tener pues toda entidad, toda organización, ¿no? Y eso pues viene desde un principio, ¿no? Si vamos a establecer básicamente cómo ha ido desarrollándose, cómo hemos llegado hasta este punto, estableceremos el inicio cuando nos hemos empezado a organizar como sociedades funcionales en las cuales ya se ha ido estableciendo cargos, jerarquías, se han ido estableciendo obligaciones, derechos dentro de estas sociedades primitivas
y en una primera instancia, pues quienes los guiaban eran las personas que eran más, primero las personas más reconocidas, llamémoslo así, las personas que tenían pues un mayor nivel de participación o eran personas que eran líderes, pero que se autonombraban, se autodeterminaban. Entonces eso ha llegado a generar una molestia y se han empezado a generar esos mecanismos para poder realizar una elección en la cual todos puedan estar básicamente conformes, ¿no? Luego de eso ya hemos entrado en una etapa en la cual hemos tenido que condensar esas normas de convivencia básicas en un documento que pueda ser reconocido por todos y todas para que pueda ser aplicado de forma obligatoria. Y ahí encontramos otro elemento, ¿no? ¿Cómo íbamos a garantizar que eso sea de un cumplimiento obligatorio? Y ahí empieza a nacer lo que son las sanciones, empieza pues ya a existir ese carácter de obligatoriedad de cumplimiento con relación al incumplimiento de una norma que se hubiera dado o una regla de conducta que se hubiera dado en esta sociedad primitiva, que posteriormente, ya con un nivel básico de organización, han ido dando nacimiento a estos estados, ¿no? Primero, pues se han dado ya estas organizaciones básicas, luego ya hemos visto organizaciones en las cuales ya existía pues un nivel más alto de organización y posteriormente ya sociedades en las cuales teníamos un importante nivel de personas, entonces se ha tenido que ir modificando y generando estos mecanismos, pensando cómo íbamos a lograr que todos y todas puedan estar conformes con el trabajo que se estuviera desarrollando en pro de esos habitantes, ¿no? En ese sentido, luego ya se establecieron esas normas en un documento y posteriormente se ha establecido que esta iba a ser una constitución política del Estado, constitución porque justamente va a establecer todos estos elementos que tiene que tener una sociedad para denominar qué características, cómo se va a formar y en estas autonomías, estos institucionales básicas, en los cuales se van a ver todos estos aspectos, ¿no? Está plenamente reconocida por la Constitución Política del Estado, sí, absolutamente, expresa esa voluntad de los habitantes, establece estas instituciones políticas de las entidades territoriales, establece cuáles son sus competencias, hasta dónde pueden actuar, establecen cómo se van a financiar y cuáles son esos procedimientos de comunicación con relación a las actividades que tienen que tener con el Estado. En ese sentido, ya para el Ministerio de Autonomía, pues esta autonomía, al ser esta norma institucional del municipio de naturaleza rígida, que tiene este cumplimiento estricto y pactado, entonces podemos ver de que ya reconoce este Ministerio de Autonomía y se va a encargar de trabajar justamente con este tipo de estatutos autonómicos, cartas orgánicas que se tienen que ir aplicando, ¿no? Vamos a ir viendo en el desarrollo de esta clase no solamente lo referido a las cartas orgánicas, sino también cuáles son las finalidades municipales, cuáles son las competencias exclusivas, competencias compartidas y todos estos aspectos. Pero para no irnos muy lejos de lo que queremos empezar ya a entender como una gestión pública, tenemos que irnos nuevamente a conceptuar. Entonces, para poder entender qué es la gestión pública, tenemos que ponernos a pensar de qué se ocupa la gestión pública. Y la gestión pública se va a ocupar de la utilización de los procedimientos y de los medios adecuados para lograr un fin colectivo.
eso significa, volvemos a ese ejemplo medio primitivo que habíamos utilizado, que esas sociedades han ido ya adquiriendo un nivel de complejidad. Y en ese nivel de complejidad no solamente han tenido que establecer normas de convivencia, sanciones, y también quienes iban a ser sus representantes, sus autoridades, pero también ya ese nivel de complejidad ha llevado a que tengamos que generar cómo se van a dar esos medios para garantizar ese fin colectivo. Entonces, eso básicamente es la gestión pública. Es cómo vamos a llegar a lograr ese objetivo y también, en cierto momento, cómo vamos a fiscalizar que, por ejemplo, no se vaya, digamos, en contra del objetivo que se estaba buscando, sino que se mantenga no solamente el objetivo y que, por ejemplo, los recursos que se han asignado para cumplir un objetivo en específico puedan llegar a tener ese resultado que se busca, ¿no? Es decir, la gestión pública se refiere a la utilización de los recursos disponibles. ¿Qué recursos? Recursos económicos, recursos humanos. Muchas veces no le damos la importancia suficiente, por ejemplo, con relación a los recursos humanos, que son muy importantes para la concreción de estos objetivos. Y en ese sentido, por ejemplo, vamos a ver que en toda esta organización existe un componente muy importante que son esos recursos humanos, y la gestión pública se va a encargar de ver cómo nosotros vamos a utilizar esos recursos humanos también para lograr estos objetivos. Es decir, cómo vamos a, qué personal vamos a contratar, cómo vamos a tener ese personal, qué características va a tener que tener ese personal para lograr ese objetivo, ¿no? Así también como dentro de los recursos está, por ejemplo, la infraestructura. Y la infraestructura también es un recurso disponible, ¿no? El municipio se va a organizar, va a decir cuáles son objetivamente los puntos que quiere precautelar, por ejemplo, en conceptos de educación, en conceptos de salud, y para no ir más allá, entonces me imagino que ahora que tenemos pues el tema de la educación virtual, entonces cada municipio estará previendo en su POA, por ejemplo, generar algunas infraestructuras para poder coadyuvar con esa tarea que es la educación, ¿no? Entonces, podemos ver que estos fines van a ir modificándose de acuerdo a las necesidades existentes en el momento, ¿no? Entonces, el uso de estos recursos, como ser los recursos económicos, humanos, la infraestructura y el equipamiento que tenga que tener también, van a ser, pues, parte de esta gestión pública que busca transformarlo en acciones y en obras de beneficio público. Entonces, para poder conceptuar, para poder tener en mente qué es la gestión pública, sin que sea un concepto muy difícil de entender, es esa utilización de esos procedimientos y de esos medios adecuados, ¿no? Y esto se logra mediante el apoyo en procesos como ser la planificación. ¿Y qué es la planificación, no? En realidad, cada uno de nosotros hace pues una organización de cómo va a llevar la vida, y no solamente cómo va a llevar a nivel personal, ¿no? Sino también a nivel económico, inclusive hasta a nivel sentimental, ¿no? Tenemos una organización especial en la cual vamos a tal vez vamos a poner lineamientos con relación a tiempos, con relación a formas, con relación a espacios geográficos, con relación a los recursos que vamos a destinar para ese objetivo. Por ejemplo, mi objetivo será obtener el postdoctorado, ¿no? Esa es una
un objetivo que tengo como un objetivo de vida. Para eso tendré que realizar primero, pues, la conclusión de mi doctorado y defender la tesis, ¿no? Bueno, estamos en preparación. Entonces diré, bueno, el 2021 concluiré el tema de mi tesis doctoral y el 2022 iniciaré un postdoctorado para el cual voy a necesitar recursos económicos que están contemplados en no sé, $10,000. Y esos $10,000, diré, cada mes de mi trabajo voy a ahorrar $1,000 para poder lograr ese objetivo. Eso es una planificación. Esa es la forma en la cual voy a lograr concretar un objetivo, pero ese objetivo tengo que hacerlo en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros como personas individuales podemos realizar una planificación que muchas veces llega a ser un poco complicada. Imagínense dentro de un municipio o dentro de una autonomía, cuando vamos a ver que dentro de estos espacios no solamente estamos hablando de muchos recursos económicos, ¿no? De recursos económicos en cantidades grandes, sino también estamos hablando de un personal, de ese recurso humano que tiene que realizar una buena gestión de esa planificación a efecto de poder tener una excelente gestión municipal. Y tiene que ser como el padre de familia, ¿no? Decir, acá vamos a invertir 500 bolivianos o 1,000 bolivianos en la alimentación, 1,000 bolivianos en la salud, ¿no? Que vamos a tener un seguro. 1,000 bolivianos vamos a invertir también en la educación de nuestros hijos. Vamos a invertir 1,000 bolivianos en ahorro. Vamos a invertir 1,000 bolivianos en contingencia. Entonces, cuando venga una situación de salud delicada o una situación para uno de los miembros de la familia que requiera que podamos nosotros utilizar esos recursos, tengamos la facilidad de asumir esos retos sin poner en juego los otros ítems que ya nosotros hemos planificado. Y eso es lo que pasa en el municipio. Al poner en una lista de prioridades los objetivos, entonces se realiza esa planificación para lograr esos objetivos. Entonces, bajo esa necesidad de lograr ese objetivo, también se tiene que ver con mejorar la calidad de vida de la población y eliminar no solamente la desigualdad social, también la pobreza, ¿no? En ese sentido, vamos a ver que dependiendo cómo se van a desarrollar esta planificación estratégica, esta planificación participativa, entonces vamos a tener nosotros un resultado diferente en un municipio que en otro. Pese a que un municipio pueda tener recursos económicos o pueda tener recursos naturales que posteriormente puedan convertirse en recursos económicos o pueda tener emprendimientos, sin embargo, mucho hace esa gestión, esa planificación que se tiene que hacer, ¿no? Ya el Estado, de igual manera, hace esta planificación en 3 niveles, ¿no? A un nivel nacional, a un nivel departamental y a un nivel municipal, ¿no? Y también, pues, también tiene una norma en la cual los vincula para que cada nivel planifique sin desarticularse, ¿no? En ese sentido, existe un control también que se da a efectos de garantizar pues, que no se utilicen los recursos de forma incorrecta, ¿no? En ese sentido, también nosotros tenemos dentro de nuestro ordenamiento interno, que es uno de los pocos países latinoamericanos que toma tan en serio este problema, por ejemplo, de la corrupción con relación a funcionarios públicos, que le ha dado esa característica de imprescriptibilidad, ¿no? De que esos delitos pueden ser perseguidos en el transcurso del tiempo. Entonces, veamos
que también las políticas del Estado tienen que estar conforme a los objetivos que pretenden lograr. Entonces, en ese sentido, ya nosotros tenemos una ley específica que no solamente va a delimitar qué tipos de delitos van a ser aquellos denominados como delitos de justamente cometidos por estos funcionarios públicos y también por personas particulares que puedan facilitar la comisión de estos hechos de carácter delictivo. Entonces, en ese sentido, es importante que entendamos cómo cada una de las normas va a trabajar para poder satisfacer esas políticas públicas, esas políticas de Estado que tienen que acompañar este tipo de procesos, ¿no? En ese sentido, la planificación participativa es una manera de elaborar los planes, ¿no? ¿Cómo vamos a realizar? Y esta se puede realizar de dos maneras. En un inicio, volvemos a esa sociedad básica, tenía pues un nivel de las personas que conformaban esa sociedad básica, ¿no? Pero se empezó a dar los sesgos, ¿no? Ya primero empezaron a decir, no, los niños que no tienen nada que ver, las personas mayores son las que tienen mayor experiencia, entonces son los que tienen que decidir. Entonces se daban esos consejos de ancianos donde se decidían, por ejemplo, se tomaban decisiones a nivel judicial, ¿no? Por hechos delictivos, castigos y demás, y se tomaban también decisiones que iban pues a tener mucha incidencia con relación a esa sociedad pues que era muy primitiva. Ya un poco más adelante se buscó cómo podíamos nosotros tomar las opiniones y tomar la participación de quienes son los directos interesados y los directos beneficiarios para poder traducirlos en este resultado buscado mediante esta planificación participativa, ¿no? Y nosotros ya tenemos un precedente, ¿no? Donde ya se había dado ese protagonismo mediante esa participación ciudadana en la cual se incorpora nuevamente pues a los directos beneficiarios dentro de este procedimiento. En ese sentido, ya yéndonos al concepto en sí de la gestión municipal, ya entendemos que la gestión municipal es ese conjunto de políticas, planes, programas, proyectos y acciones dirigidas a articular los recursos institucionales, humanos, financieros, materiales, tecnológicos y políticos para alcanzar niveles de desarrollo integral sustentable a objeto de mejorar la calidad de vida de la población en su jurisdicción. Es decir, objetivamente lo que se busca es mejorar la calidad de vida de la población en el ámbito de su jurisdicción. Y para eso tenemos estos mecanismos, pero tenemos que saber cómo utilizarlos, ¿no? Cómo vamos a alcanzar estos niveles de desarrollo integral, ¿no? Como decíamos, que no solamente se invierte en educación, no solamente en salud, no solamente en seguridad ciudadana, sino que sea un desarrollo integral. Y eso es lo que hace la diferencia en diferentes municipios, ya que se hace una gestión diferente o no se aplican estas políticas, no se realiza un estudio acerca de por ejemplo, que la realidad de un municipio que tenga, por ejemplo, una extensión geográfica muy grande y que tenga comunidades muy separadas, va a ser muy diferente a, por ejemplo, cómo se va a trabajar en un municipio que sea de características urbanas o un municipio rural, pero que tenga la concentración de su población en localidades cercanas. Entonces, las prioridades van a ser totalmente diferentes
dependiendo qué tipo de municipios tenemos, ¿no? En ese sentido, lo que se buscará es ese desarrollo integral, ¿no? ¿Y en qué tiene que basarse esta gestión municipal? Tiene que basarse en una gestión estratégica, es decir, cómo nosotros vamos a plantear, cuáles van a ser los plazos, cuáles van a ser los mecanismos, cómo vamos a lograr objetivamente un resultado en tiempo oportuno, ¿no? Segundo, esa gestión operativa. Esa gestión operativa que nos va a dar la posibilidad a nosotros de interrelacionar los, todos los recursos que tengamos a nuestro alcance y poder hacer que los mismos puedan operar entre sí a efectos de lograr ese objetivo, ¿no? Un ejemplo sencillo. Si nosotros tenemos un municipio en el cual nuestra prioridad, por ejemplo, va a ser primero mejorar el tema de la salud o el tema de la educación, entonces tendremos que hacer un estudio de efectivamente dónde vamos a aplicar este resultado. Necesitaremos en ese caso lo que son recursos humanos, es decir, contratación de personal específicamente de salud, y también necesitaremos infraestructura necesaria a efecto de poder establecer estos resultados, y también necesitaremos un financiamiento a efecto de que se pueda garantizar esa sustentabilidad de esos servicios médicos que nosotros vamos a otorgar dentro de nuestro beneficio, dentro de nuestro municipio, para beneficio de los usuarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta gestión operativa tiene que tener, pues, esa capacidad de poder garantizar que todos estos aspectos van a concurrir a momento de lograr ese objetivo. Y también tener otro de los pilares es la gestión y la participación y el control social, ¿no? En ese sentido, esta gestión de esta participación y de este control social viene a revalorizar a esas instituciones de base, a esas organizaciones, desde la organización más básica, ¿no? Que la organización más básica es la Junta de Vecinos de la zona, ¿no? Que la Junta de Vecinos de la zona tiene una cierta representatividad porque conoce plenamente las necesidades de esa zona, de ese sector. Conocerá exactamente cuáles en realidad las necesidades que va a poner en conocimiento de su municipio a efecto de que se generen políticas y pueda considerarse en el POA correspondiente y se pueda garantizar ese objetivo. Entonces, volvemos nuevamente a escuchar a las bases. Y no solamente hablamos de participación, ¿no? De decir, yo quiero esto, yo quiero el otro, sino también de un control social. Es decir, que ya no solamente exista este manejo de estos bienes, de estos recursos, de forma escondida, de forma secreta o mediante un secreto, mediante un sigilo, sino que existen entidades de control social que se van a encargar, pues, de, como su nombre lo dice, evitar de que exista, pues, una situación en la cual se desvíen esos bienes o de que finalmente no lleguen a concretarse esos objetivos, y es para eso que se aplica este control social, que es parte de ese conglomerado de personas que van a buscar objetivamente ese resultado y que necesariamente aplican este control social para garantizar el cumplimiento de esos objetivos, ¿no? Entonces, estos son los pilares para que se pueda tener una gestión municipal efectiva, la democracia. Esa gestión estratégica, esa gestión operativa o interoperativa, y esa gestión de la participación y el control social. ¿Cómo vamos a incorporarlos nosotros? ¿Cómo van a ingresar? ¿Cómo van a participar?
Entonces, tenemos que tener la capacidad de lograr incorporar estos procedimientos para lograr objetivamente los resultados que nos planteamos, ¿no? Ahora, ¿quiénes realizan esta planificación municipal participativa? ¿Quiénes tienen la obligación de ver cómo se organiza? El gobierno municipal, que incluye el alcalde, el consejo municipal, los técnicos municipales, que los técnicos municipales van a ser aquellos que nos van a guiar, por eso tienen esa denominación, porque en las diferentes áreas se necesitará diferentes saberes y esos saberes, por ejemplo, en esa especialización en medicina, con relación a otras áreas, por ejemplo, que se tenga que realizar equipamiento, que se necesite de infraestructura, los ingenieros, los arquitectos tendrán un protagonismo con relación a esta planificación participativa, ¿no? Yo puedo indicar, yo quisiera que se construya un hospital o que ya tengamos el hospital para el siguiente mes. En ese sentido, los técnicos municipales nos dirán y nos pues acreditarán si efectivamente ese objetivo es posible o no. O alternativamente es un objetivo que va a requerir no un mes, sino va a requerir 3 meses, 6 meses para su efectividad, ¿no? También dentro de esta planificación ingresa un comité de vigilancia, ¿no? ¿Sí? Y también las organizaciones territoriales de base, con quienes se puede realizar esta planificación y también se tiene que concertar. Y también pueden participar otras organizaciones de la sociedad civil siempre y cuando exista pues un interés legítimo acreditado con relación a esa planificación, ¿no? Volvemos al tema del hospital. ¿Quiénes también podrán intervenir? Por ejemplo, una organización que se dedique al cuidado de, por ejemplo, personas que tengan discapacidad o que ofrezcan servicios o personas que tengan capacidades diferentes, ¿no? Ese es el término que ahora correctamente debemos manejar. Entonces, ellos podrán también tener una participación en la planificación, solicitando que en ese hospital también se habilite una área especializada para tratar este tipo de situaciones, para mejorar la calidad de vida de estas personas que también son personas de los municipios, ¿no? Son personas que son parte de esta comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es de esta manera que las organizaciones de la sociedad civil, acreditando ese interés, pueden también participar de esta planificación municipal participativa, que su nombre ya lo dice todo, ¿no? O sea, ¿quién organiza el municipio? ¿Qué es lo que hace? ¿Quiénes son parte de este municipio? ¿Quiénes pueden intervenir? ¿Quiénes pueden opinar en esta planificación? Y también participativa, porque ya se establece exactamente quiénes también pueden ingresar. Ese comité de vigilancia que va a realizar esas gestiones justamente de fiscalización, de velar de que todo se desarrolle de la forma en que se está planteando, esas organizaciones territoriales de base y esas otras organizaciones de la sociedad civil, cuando sus fines, cuando se vieran afectados, ¿no? Cuando tengan realmente un interés legítimamente acreditado, pueden participar en esta planificación. Ahora, ¿cuáles son los elementos centrales para lograr una buena planificación? Primero es el tema de territorio, ¿no? Como había mencionado, esa amplia gama de diferentes características geográficas de cada municipio, pues hará que tengamos nosotros que echar un ojo a este tema del territorio como un elemento central para la planificación. ¿Por qué? Porque es diferente cuando las necesidades de un grupo social se anteponen a las necesidades de otro,
esto puede llegar a generar problemas, ¿no? Puede llegar a generar un descontento dentro de la población de ese municipio, y es por eso que cuando se realice esta planificación se tiene que tratar de llegar a englobar la mayor parte del territorio que se tenga para que todos puedan sentirse beneficiados con estas acciones que está tomando el municipio, ¿no? Entonces, es importante conocer bien el territorio del cual estamos hablando para garantizar que esa planificación sea objetiva, ¿no? Por ejemplo, cuando hablemos de que se va a realizar la construcción de un centro médico, también las condiciones tendrán que ser un factor para poder garantizar objetivamente el resultado en los términos acordados, ¿no? No será lo mismo construir, por ejemplo, un hospital en un municipio que tenga una concentración de gente importante en una localidad, que construir el mismo hospital en una comunidad bastante alejada, que sí puede beneficiar a muchas más personas y puede beneficiar a personas de las comunidades más cercanas, pero esta organización va a requerir mucho más tiempo, ya que se va a tener que llevar los materiales, se va a tener que hacer un traslado del personal que va a ir a realizar esa construcción y demás. Entonces, estos aspectos son importantes, centrales para esa planificación. ¿Cuál es otro elemento central para esta planificación? Ver quiénes son los actores con poder de decisión. Ya hemos visto quiénes participan, ¿no? Hemos visto el alcalde, hemos visto el consejo municipal, los técnicos, pero ¿quiénes son realmente quienes tienen poder de decisión? Entonces, también en ellos recaerá pues una responsabilidad muy importante, porque no nos olvidemos que existe también una responsabilidad. Ustedes ya lo han llevado, porque recién lo van a llevar, hay un módulo específico sobre eso, con relación a la responsabilidad que tiene el funcionario público dentro del desarrollo de sus actividades, ¿no? En ese sentido, podemos observar de que también tiene que ver mucho con quiénes son los actores que tienen el poder de decisión. Quienes van a ser finalmente que pongan en marcha o le pongan el último sello de aprobación o le pongan, le impriman el trámite correspondiente para efectivamente lograr ese objetivo, ¿no? Tercero, otro elemento central, los recursos. Si no se tienen los recursos adecuados, entonces, por más de que sea un proyecto muy hermoso, por más de que exista una necesidad muy grande, por más de que exista una, una proyección muy importante, si no se tienen los recursos, lamentablemente esto no va a poder ser un objetivo, o por lo menos un objetivo a corto plazo. Entonces, eso se tendrá que ver cuando se realiza el programa municipal, que lo vamos a ver un poquito más adelante, con relación a esa planificación en esos 5 años que se va a tener. Entonces, puede ser que ese proyecto no ingrese en el POA del año 2021, pero sí esté proyectado, y sí el año 2021 más bien se generen los recursos suficientes mediante patentes, mediante recaudaciones, impuestos que se pueden aplicar para poder generar los recursos suficientes efectivos para que en el POA del 2022 pueda estar contemplado este proyecto y puede estar garantizada su ejecución presupuestaria, puede estar garantizados esos recursos para poder lograr objetivamente el resultado. Entonces, es un elemento central de esta planificación. Otro de los elementos importantes. ¿Quiénes son los actores de esa planificación participativa? Muchas veces hemos escuchado que, por ejemplo, por el tema de que se han peleado 2 zonas, o que hay 2 juntas de vecinos, o que existe una junta de vecinos medio ilegítima, pero hay otra que sí se ha posesionado, muchas veces se han truncado muchos proyectos
ya que al momento que se realice la planificación participativa, se les pide también pues que puedan presentar, ¿no?, esas propuestas, que puedan presentar esas necesidades que tienen las personas a quienes están representando, y muchas veces por este tipo de situaciones no han logrado concretarse y no ha logrado pues estos actores para esta planificación participativa en ciertos casos inclusive han perjudicado, ¿no?, que se concrete un objetivo por ciertos factores externos. Entonces, tenemos que tener claro quiénes son esos actores de esa planificación participativa, que tienen que estar pues legalmente acreditados, y adicionalmente estar legalmente acreditados tienen que buscar ese objetivo, ¿no?, de que coincida con el objetivo del municipio de que mejorar la calidad de vida de las personas, hacer frente también a algún inconveniente que se hubiera presentado en la población, ¿no? Hay desastres naturales, por ejemplo, que los escuchamos muy recurrentemente en la zona de Taraná y en la zona de Guanay, que el río muchas veces, ya esto es de años, ¿no?, que lo venimos escuchando, que lamentablemente el río en cierta temporada rebasado, en época de lluvias, y es un problema de años, ¿no? Y es un problema que sabemos que el próximo año puede darse, entonces tiene que ser parte, por ejemplo, de esa planificación en la cual no solamente vamos a hacer un diagnóstico, ¿no? No solamente decir y decir, sí, efectivamente todos los años este es el problema, y presentar un estudio que diga, sí, este es un problema, sino plantear una propuesta para resolver ese problema, que en el tiempo también no solamente aqueja a las personas del municipio, sino que también puede pues generar gastos extras en el municipio para contener esa situación de desastre que se pueda dar. En ese sentido, esa es la programación que tiene que hacer, la proyección que se tiene que hacer para poder lograr objetivamente este planteamiento, estos proyectos que se tienen que realizar, ¿no? Entonces, no solamente invertir, sino también se tiene que invertir también en previsión de los problemas específicos que cada municipio puede presentar. Y es para eso que los actores de la planificación participativa pueden colaborar activamente a efecto de lograr pues que esto se pueda concretar, ¿no? Y de esta manera entramos ya a ver qué es en realidad el PDM. El PDM es el Plan de Desarrollo Municipal. Y este Plan de Desarrollo Municipal es un instrumento en realidad que nos sirve para demostrar qué clase de desarrollo queremos alcanzar en nuestro municipio por 5 años. Un pequeño ejemplo. El municipio de Coroico, que queda pues distante a 2 horas de la ciudad de La Paz, es un municipio que se ha estado autodenominando un municipio turístico, porque el hecho de tener la accesibilidad por el tema del tiempo, son 2 horas de viaje, 2 o 3 horas, y que dentro del mismo municipio se han empezado a generar actividades de turismo, no como las caminatas a las cascadas, realizar una especie de canotaje en los ríos menos peligrosos, en riachuelos pequeños, situaciones que han hecho que se generen mayores recursos por concepto de turismo, ¿no? Entonces, son mayores ingresos tanto para los habitantes como para el municipio. Entonces, este municipio ha explotado esa característica de ser un municipio turístico a efecto de generar muchos más recursos. Y es por eso que dentro de su planificación, entonces estará pues incorporado todo lo que es el tema de apoyo a esas actividades, ¿no? Y en ese sentido también pues pondrán el personal de recursos humanos, la infraestructura, los recursos para poder garantizar ese objetivo de cómo se está planteando
ese municipio en específico, ¿no? Para poner en práctica y ejecutar ordenadamente estos proyectos que se han planteado en este plan de desarrollo municipal, el gobierno elaborará el plan operativo anual. Incluye lo siguiente. Dentro de estos 5 planes, primero, el año número 1 se hace una planificación a corto plazo. Por ejemplo, nosotros tenemos recientemente que se ha posicionado en la ciudad de La Paz el alcalde Arias, quien como forma de responder a este problema que se está dando, a este problema de salud que está afectando en gran medida, ha generado estas políticas de prevención utilizando ya estas restricciones de locomoción, de que las personas puedan estar en la calle a altas horas de la noche, restricción de bebidas alcohólicas, restricción de eventos y ese tipo de políticas que ha asumido inicialmente como una planificación a corto plazo. Entonces, en este primer año, ya que una vez ha ingresado, entonces pondrá en marcha una planificación a corto plazo sobre proyectos que quiera realizar. En el segundo año todavía estaremos en esa planificación a corto plazo. En un tercer año ya tenemos nosotros que realizar ya una planificación a mediano plazo y ya dentro del quinto año ya pues será una planificación ya a largo plazo en relación al año 1 donde hayamos planteado estos objetivos, ¿no? Entonces, este plan debe muy casado también con este POA. El POA ya ingresa a ser una herramienta que en el periodo del año, de un año, nos va a permitir invertir esos recursos municipales en las actividades que se haya priorizado, ¿no? Entonces, este POA, que es un plan anual, va a establecer y va a contener toda esa información con relación a los recursos, con relación a los recursos humanos, con relación a las contrataciones que se van a realizar, con relación a las consultorías que se van a plantear, consultorías que pueden ser de carácter diagnóstico, consultorías que pueden ser ya para la ejecución de un proyecto en específico y que se van a realizar en el transcurso de ese año, ¿no? De acuerdo a la prioridad que se haya dado en el municipio, ¿no? ¿Qué tiene que tener el POA para que sea esa herramienta que responda? Primero, debe establecer objetivos claros. Debe decir, nuestra prioridad es esta, lo que queremos es esto, y para eso puntualizamos las actividades que vamos a realizar, ¿no? Si, por ejemplo, dentro de un municipio, y me imagino que en la mayor parte de los POAs va a estar contemplado esto, es, por ejemplo, mejorar el acceso a las tecnologías para que los jóvenes y niños de su municipio puedan tener acceso a la educación virtual, entonces realizarán un plan en el cual mejorarán esa accesibilidad al Internet, otorgarán tasas diferenciadas, podrán otorgar infraestructura en lugares donde puedan tener acceso de forma gratuita, por ejemplo, al Wi-Fi, para que puedan ingresar a las clases, o invertirán, por ejemplo, de forma conjunta con empresas de telecomunicación para poder habilitar ese acceso, ¿no?, a las redes, y esto tiene que estar muy casado con el objetivo que tenga, ¿no? Entonces ahí puntualizarán las actividades que se tienen que realizar para lograr ese objetivo. Y también van a establecer los tiempos para su realización, ¿no? Tiempos que tienen que ser reales. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos eso en el POA del año 2024, la necesidad no va a ser la misma
que vamos a tener para el año 2021 o el año 2022. Pasa lo mismo con salud, ¿no? En este momento en el cual la salud se ha constituido en una preocupación primordial en todo el Estado, me atrevería a decirlo, y también en países vecinos, entonces también podemos echar mano a ver qué medidas están tomando nuestros países vecinos para poder contener, para poder resolver esta situación y para poder garantizar pues esa accesibilidad a la salud con la creación de mayor infraestructura, mayor inversión en personal, es decir, tienen que tener esa capacidad para resolver, pero también para prevenir y tiene que tener un tiempo real para su realización, ¿no? También tiene que incluir en el POA los recursos que serán invertidos. Eso hace que en cada municipio que se tenga que realizar una priorización, ¿no? Es decir, se va a priorizar, por ejemplo, ciertos proyectos que están como objetivos iniciales dentro de ese POA, ¿no? También va a establecer quiénes van a ser los responsables de estos proyectos, cuáles van a ser las unidades responsables de la ejecución de estos proyectos. Por ejemplo, quién se va a encargar de realizar las contrataciones, qué términos van a tener las contrataciones, los términos de referencia, quiénes se van a encargar de esa logística que va a lograr pues estos resultados. Y también tiene que estar en el POA incluido cómo se van a medir esos resultados, ¿no? Que es muy importante, es decir, cómo nosotros vamos a medir los resultados si no los vamos a incluir dentro del POA, cómo vamos a nosotros autoevaluarnos en ese cumplimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, el POA debe incluir todos estos aspectos para que pueda considerarse a momento de plantearse, ¿no? ¿Y cómo se elabora este POA? ¿No? Lo primero que se hace es preparar y organizar esta elaboración poniendo en balance la ejecución del POA municipal, ¿no? Ya cuando estamos, por ejemplo, en un segundo año, que lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver cómo nosotros hacemos esa evaluación, ¿no? Primero, podemos ver del POA anterior cuánto se ha cumplido, qué es lo que faltaba cumplir, qué actividades se han cumplido, qué proyectos están todavía pendientes, qué proyectos todavía están en ejecución, ¿no? Para poder, por ejemplo, disponer de los recursos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros planteamos en el POA 2022 que cierto personal va a trabajar, pero ese personal sigue trabajando en un proyecto del 2021, entonces se tendrá que hacer una nueva inversión para contratar a otro personal. Entonces, es importante que se haga ese balance de esa ejecución del POA municipal, ¿no? ¿Cuánto se ha cumplido de lo que hemos planteado en el POA de la gestión anterior? La elaboración de la propuesta municipal, qué es lo que queremos, cómo lo queremos, en cuánto tiempo lo queremos. Luego, la consulta social de esa propuesta municipal, se invita a todos los actores de la sociedad a efectos de que los mismos en una consulta pues se les pueda plantear esta propuesta y como quinta actividad la elaboración de ese POA municipal que va a pasar primero por un pronunciamiento de ese comité de vigilancia que tiene que ser quien va a dar un visto bueno acerca de si esto responde a esa consulta social que se ha hecho inicialmente de esa propuesta municipal para pasar a la séptima parte, que es la aprobación del POA municipal por el Consejo Municipal, ¿no? Entonces, tiene que haber esa aprobación y ya como última actividad, la difusión de ese POA municipal a efectos de que todos puedan tener conocimiento de qué es lo que nos espera en esa gestión, ¿no? Qué es lo que se va a hacer, ver, por ejemplo, si el planteamiento que ha hecho cierta zona, cierta junta de vecinos, ha sido tomado en cuenta para el POA de la gestión 2021 o de la gestión 2022, ¿me entienden? Entonces, todo eso
tiene que estar incluido en esa gestión y presupuestado también. Y el último paso es esa difusión de ese POA aprobado justamente para que los beneficiarios puedan tener esa situación, ¿no? En ese sentido, ya para cerrar el tema de este ciclo que se denomina un ciclo de gestión municipal participativa, ya nosotros vemos que se tiene que realizar diferentes encuentros, ¿no? En realidad, dos encuentros que normalmente se plantean en estos meses, el de rendición de cuentas para conocer el grado de ejecución de la gestión anterior, ¿no? Que normalmente se da en febrero, que ahí vamos a ver cómo se han utilizado nuestros recursos, si realmente existe una ejecución o en qué porcentaje se ha avanzado con relación a ciertos proyectos. También se da un segundo encuentro, que normalmente se da en mayo o en junio, que es la rendición y de esa ejecución y cuando hay una propuesta de ajustes en ese poder y cuál es el presupuesto para la siguiente gestión, ¿no? Y los segundos encuentros que se dan en el mes de septiembre, que es una rendición de cuentas hasta el segundo cuatrimestre. El segundo, que se verifica la disponibilidad de recursos para la próxima gestión, es decir, ahí ya empezamos a ver en octubre si vamos a tener recursos suficientes para poder mantener, sostener los proyectos que teníamos pendientes y al mismo tiempo poder iniciar nuevos proyectos y es por eso que se apertura esa oferta municipal de proyectos, se seleccionan y se ven principalmente esos requerimientos de salud y educación como prioritarios, como obligación de autoimpuesta del municipio para velar principalmente estos aspectos, ¿no? Y ya en noviembre ya se empieza a hacer el consenso del POA y el presupuesto de la región. Como podemos ver, esto no solamente es cuestión de días o cuestión de semanas o cuestión simplemente de un mes en el que se puede elaborar un POA, ¿no? Es irresponsable poder señalar que se puede realizar de esta manera. Si queremos tener una planificación, si queremos tener un nivel de ejecución importante, entonces tenemos que tener la capacidad de que este ciclo de gestión municipal se pueda aplicar en ese sentido, ¿no? Y bueno, ya para concluir un poquito, vamos a hablar del presupuesto municipal, que es justamente cuando una entidad pública, que puede ser ¿no? La prefectura, la alcaldía, los ministerios también, la ley obliga a que elaboren un presupuesto anual, ¿no? Y ese es la cantidad de recursos anónimos, con, recursos económicos con los que cuenta, esos ingresos que tiene y la forma en la cual ese dinero va a ser utilizado durante todo el año en diferentes programas de inversión, en gastos de funcionamiento o en gastos de amortización de deudas que se hubieran adquirido previamente, ¿no? Entonces es necesario hacer esa previsión a principio de año antes de gastar, ¿no? Por eso que decíamos que este presupuesto municipal pues tiene que hacerse primero viendo todas esas necesidades que se habían dado con carácter previo y es importante que este presupuesto municipal no solamente lo conozcan a puertas cerradas las autoridades, sino también que lo conozca pues la población para que vea realmente cuáles son las prioridades de inversión, cómo se han distribuido los recursos y cuáles son las políticas que tiene el gobierno municipal a efectos de ver si estos responden a estos objetivos que se han planteado inicialmente de quiénes son los verdaderos beneficiarios. Si bien muchas veces esas teorías de planes de desarrollo deben responder a la población, ya en los gastos, ya cuando vemos los gastos, se identifica claramente si realmente ha existido o no ha existido o se ha quedado simplemente en una situación vaga con relación a la concreción de esas necesidades, ¿no? Un ejemplo claro es de que cuando se anuncia la dotación de servicios básicos, la mejor forma de verificar es viendo si ha habido una asignación presupuestaria
para este rubro, ¿no? Entonces, decir, bueno, para educación invertiremos tanto, para salud invertiremos tanto, y luego de eso ya decimos cómo, en qué proyectos, de qué manera, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Hasta este punto, realmente este es un tema muy apasionante, el tema de la gestión pública. Sin embargo, muchas veces el tiempo es pues nuestro mayor enemigo. Hasta este punto he tratado de compartir con ustedes todo lo referido a lo que es la gestión municipal, cómo se realiza, cómo se conceptúa y básicamente cómo nosotros podemos ser actores, partícipes, podemos ser protagonistas del cambio que se busca utilizando todas estas herramientas necesarias a efectos de generar un cambio importante en nuestros municipios, ¿no? O en nuestras autonomías. Ha sido un grato placer compartir con ustedes el día de hoy, y el día de mañana, de igual manera, tiene clase con un docente especialista en este tema, quien estará tocando también pues otro tema muy importante referido a este curso de alta especialización. Les agradezco una vez más su atención, y estaremos pues presentes en otros cursos mucho más adelante. Muchísimas gracias y tengan ustedes muy buenas noches. Gracias, licenciada. Gracias, permiso.